¿Alguna vez te has preguntado qué tanto puede cambiar tu vida cuando decides cumplir una promesa aparentemente imposible? ¿Te has detenido a pensar en las consecuencias de un voto hecho con el corazón ardiendo de temor o desesperación, sin medir sus implicaciones? Tal vez este sea el momento en que descubras un misterioso poder que pocos conocen a fondo. La historia de Jefté y su promesa, un relato bíblico lleno de dramatismo, fe y consecuencias devastadoras. Hoy te invito a adentrarte en un episodio que, pese a su antigüedad, resuena con fuerza en la actualidad. No te marches, quédate, porque lo que estás a punto de oír podría sacudir tus certezas y despertar algo que yace dormido en tu interior. Si te dijera que la promesa de Jefté encierra un secreto que, durante siglos, ha permanecido en segundo plano porque no muchos se atreven a profundizar en su significado, ¿te has imaginado que un acto tan sencillo como un voto, pronunciado en un instante de tensión, puede desatar fuerzas espirituales tan intensas que transformen por completo el destino de una persona? Mientras unos ven esta historia como una simple advertencia de lo que sucede cuando hablamos sin pensar, otros perciben detrás de cada palabra un llamado profundo a la reflexión, a la responsabilidad de lo que prometemos delante de Dios y de los hombres. Hoy quiero que respires hondo y te sumerjas conmigo en una narración que, pese a ocurrir en las páginas del Antiguo Testamento, late con una energía tan real que nos habla aún en estos tiempos turbulentos. El video que estás por ver tendrá una duración de 70 minutos, y en ese lapso exploraremos la vida de un hombre cuya historia, con frecuencia, se pasa por alto. Jefté no era un profeta ni un rey. Tampoco gozaba de un linaje admirado. Más bien, fue un paria, alguien que vivió el rechazo desde su nacimiento. Sin embargo, en un momento decisivo, llegó a liderar y a ser instrumento de liberación para su pueblo. Para lograrlo, su corazón, oprimido por años de desprecio, se llenó de valentía, pero también de una mezcla peligrosa de temor y desesperación, lo que lo llevó a hacer una promesa drástica a Dios. Esta promesa se convirtió en un giro crucial de los acontecimientos, y hoy, mientras avanzas en este video, descubrirás por qué este relato debe ser leído con cuidado y reverencia, y cómo puede tocar cada fibra de tu realidad. En la Biblia, la historia de Jefté se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11. Es un pasaje que muchos prefieren ignorar por su crudeza, pero al mismo tiempo, es un espejo que refleja hasta qué punto la palabra humana, unida a la acción divina, puede alterar el rumbo de la historia. ¿Te sientes con el valor suficiente para enfrentar esas preguntas dolorosas que a menudo surgen al profundizar en este relato? ¿Quieres comprender por qué un hombre firmemente dispuesto a cumplir una promesa puede encontrarse ante la peor encrucijada de su vida? No es simple curiosidad morbosa, sino la oportunidad de entender que las palabras que dirigimos al cielo no son huecas. Se convierten en semillas que florecen, a veces con consecuencias inesperadas. Este video, dividido en varios segmentos, te va a llevar de la mano a través de la narración bíblica, ofreciendo reflexiones prácticas que se conectan con tu día a día. Quiero que sientas que la historia de Jefté no es un relato antiguo sin relevancia, sino una advertencia y una lección viva que puede resonar con las pruebas que actualmente enfrentas. En algún punto, mientras escuches, tal vez te encuentres recordando una promesa hecha a Dios en el pasado, o un voto que, por miedo o euforia, hiciste sin medir el costo. ¿Sería posible que el Espíritu Santo use este relato para iluminar tu situación actual y animarte a evaluar tus compromisos con el Creador? La Cuaresma, momento en que muchos optan por la penitencia y la reflexión, puede ser el escenario perfecto para detenerse a analizar cómo nuestras decisiones, especialmente aquellas que involucran directamente la fe, pueden cambiar radicalmente el curso de la vida. Jefté, en medio de una guerra, clamó al Señor e hizo un voto extremo, queriendo asegurarse la victoria en la batalla. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras situaciones son tan complicadas que prometemos a Dios cualquier cosa con tal de ver una respuesta inmediata? Cuidado, hermano y hermana.
porque de la misma manera que aquel hombre vio su palabra escuchada, tú también puedes toparte con la realidad de que Dios presta atención a lo que dices. Y es en ese punto donde la historia se torna conmovedora, pero también aterradora, llevándonos a cuestionar la manera en que manejamos nuestras palabras cuando hablamos con lo alto. En estos primeros momentos quiero invitarte a que no apartes tu atención ni por un segundo. Puede que las distracciones de la vida cotidiana intenten robarte la concentración, pero créeme, quien persevera hasta el final recibe una semilla de entendimiento que muchos anhelan. Este relato cuenta con un trasfondo profundo que involucra la injusticia, el rechazo, la imposición y la obediencia, por lo que no es una lectura trivial. Si llegas a sumergirte en el corazón de esta historia, es probable que salgas de aquí con un sentido renovado de responsabilidad hacia tus propias promesas y, por ende, con un compromiso más sólido con tu fe. Tal vez la pregunta que late en tu interior sea: ¿cómo puede esta historia alterar mi perspectiva de fe o hablarme directamente a mí? Pues bien, cuando comprendemos que cada palabra que sale de nuestra boca puede convertirse en un puente hacia la bendición o en una trampa mortal, despertamos a una nueva conciencia espiritual. Aquí no se trata de ver a Dios como un juez implacable que quiere castigarnos, sino de entender que la relación con Él es seria, real y conlleva consecuencias eternas. Jefté, al ofrecer su voto, no dimensionó la magnitud de lo que estaba prometiendo. De un modo similar, a veces nosotros tampoco medimos el impacto de lo que decimos cuando estamos desesperados o llenos de fervor momentáneo. Antes de sumergirnos por completo en este estudio, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Hazlo en este instante. Paz en Cristo. Este sencillo acto te vincula a una comunidad de personas que buscan crecer en la comprensión de la palabra. Además, comentar es un acto público de compromiso. Es como alzar la mano y decir: «Estoy aquí, presto atención y deseo transformar mi vida». Así que, anímate, ve a la sección de comentarios y escribe «Paz en Cristo», justo ahora. Sé valiente y declara con tus dedos lo que tu corazón anhela. No te quedes en el anonimato, pues cada acción de fe, por pequeña que sea, cuenta delante del Señor. Del mismo modo, te exhorto a dar un like a este video. Puede parecer un simple gesto, pero, al hacerlo, obligas al algoritmo de YouTube a mostrárselo a más personas que quizás se encuentren en una situación límite, con el corazón a punto de pronunciar un voto peligroso, o necesitando escuchar una historia que los sacuda y les haga reflexionar. Cada like es como un faro que ilumina el mar de contenido digital, y tú, con ese clic, ayudas a que otros puedan encontrarse con una palabra salvadora. Permíteme felicitarte de antemano por hacerlo, y gracias por sumarte a esta misión de difundir la sabiduría bíblica. Sí, tú eres clave en este proceso. No subestimes el poder que puede tener un simple pulgar arriba, porque al final es un acto de amor hacia quienes viven en la oscuridad de la ignorancia o la desesperanza. Por supuesto, también te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Imagínalo de esta forma. Cada suscripción es como un ancla de fe que te mantiene conectado a reflexiones y enseñanzas que te guiarán en tu caminar espiritual. Si por algún motivo decides no suscribirte, puede que te pierdas futuros estudios que arrojen luz sobre situaciones específicas de tu vida. No dejes que la pereza o la desconfianza te prive de una fuente constante de fortalecimiento y dirección divina. Por otra parte, si ya estás suscrito, enhorabuena, eres parte de una familia de personas sedientas del consejo que proviene de lo alto. Quédate y nutre tu espíritu, pues en este canal seguimos buscando las respuestas que solo Dios puede ofrecer. Para quienes no tienen una iglesia cercana o viven en regiones donde profesar la fe es un desafío, este canal puede ser un oasis donde se comparte la palabra de Dios de manera accesible. Muchos se sienten solos en su caminar, pero, gracias a estos videos, descubren que no están aislados. Hay hermanos y hermanas alrededor del mundo que oran con ellos y por ellos.
Ser partícipe de esta comunidad virtual es, de algún modo, un testimonio de unidad. Así que te animo a usar el espacio de los comentarios para contar tus experiencias, para pedir oración y para decir paz en Cristo. Cada vez que te dispongas a iniciar un estudio, verás cómo, con cada mensaje, te unirás más a una red de fe que no entiende de distancias geográficas. A lo largo de este estudio, también te invito a estar atento a la penúltima lección, porque en ella podría hallarse la clave que desbloquee una bendición específica en tu vida. Muchos oyentes testimonian que, justo cuando estaban a punto de retirarse, algo que escucharon en el tramo final les habló directamente a sus problemas y les dio fuerzas para superarlos. Puede que sea tu caso. Quizás atraviesas dificultades que no entiendes, o estás buscando una salida a un callejón sin aparente solución. Permite que la narración de Jefté te susurre enseñanzas que derriben muros en tu mente y en tu espíritu. La historia de Jefté se desarrolla en un contexto de guerra y opresión, en que el pueblo de Israel buscaba quien los liberara de sus enemigos. Él fue elegido para liderar la batalla, pero con la tensión a flor de piel, pronunció un voto que cambiaría el curso de su hogar. Su historia nos revela que un corazón desesperado puede tomar decisiones radicales y que Dios, en 1900 en su soberanía, escucha incluso aquellas promesas que brotan de la angustia. ¿Sería este un reflejo de nuestras propias situaciones límite, en las que lanzamos palabras al viento sin darnos cuenta de que podrían regresar a nosotros con un peso espiritual enorme? En el transcurso de este video, veremos cómo la promesa de Jefté afecta no solo su vida, sino la de su familia, y cómo el silencio de Dios ante ciertas circunstancias a veces nos conduce a una encrucijada donde la fe y el amor chocan con la lógica humana. Te invito a cuestionarte. ¿Estoy dispuesto a cumplir mis votos, aun cuando me cuesten lo que más valoro? Pregunta fuerte, ¿verdad? Pues así de contundente es este pasaje bíblico, y así de serio es el compromiso con Dios. Si llegas al final de este estudio, habrás encontrado nuevas perspectivas sobre la naturaleza de las promesas que hacemos en momentos de crisis, y quizás tu corazón se estremezca de tal manera que te lleve a un punto de decisión. Pero no temas. Recuerda que no estás solo en este camino. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas escrituras sigue presente, hablándote con un susurro apacible en medio del estruendo de la vida moderna. Mientras hablas con Dios, ya sea en la intimidad de tu cuarto o en el bullicio de tu rutina, ten la certeza de que Él está atento a cada palabra. Incluso ahora, en este instante, mientras respiras y meditas, su presencia se despliega alrededor de ti. Quizás sientas un leve escalofrío al darte cuenta de que, en realidad, no eres tú quien buscó este video, sino que ha sido el cielo quien te lo puso delante. Justo antes de sumergirnos en el texto sagrado y en los detalles de la vida de Jefté, quiero que hagas un último ejercicio de fe. Comparte este video con alguien que creas que podría necesitarlo. No postergues la decisión. Compártelo en tus redes, en tus grupos de mensajería con tus amigos y tu familia. Hazlo, porque nunca sabes si en este relato se esconde la palabra justa que otra persona anhela escuchar. Convertirte en un difusor de la palabra es un acto de obediencia y de amor, y no podemos dudar de que Dios honra cada paso de fe que damos por los demás. Así que, ponte cómodo, pero mantén tu corazón alerta. Tenemos 70 minutos por delante en los que atravesaremos un viaje por el Antiguo Testamento, deteniéndonos a reflexionar en lo que significa ofrecerle a Dios un voto que no podamos pagar fácilmente. ¿Estás listo para dejarte confrontar por la historia de Jefté? ¿Deseas descubrir cómo su experiencia puede iluminar los rincones oscuros de tu propia vida? En esta introducción hemos sentado las bases de lo que vendrá, pero lo mejor está por revelarse. Prepárate para sentir una mezcla de esperanza y de temor santo al reconocer que, así como se cumplieron las promesas de Jefté, también pueden cumplirse las tuyas ante el trono divino. Ahora que has comentado paz en Cristo y has dejado tu like como muestra de fe y solidaridad,
Estás listo para comenzar este estudio intenso y conmovedor. No pierdas de vista que al final te espera una sorpresa espiritual. Y si algo en tu interior te hace dudar, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento y te conceda sabiduría. Él nunca desampara a quien busca la verdad con un corazón sincero. Este es tu momento, tu espacio sagrado para reencontrarte con la palabra, para volver a las raíces de la fe y recordar que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando te sientas tentado a distraerte, repite en tu mente: mi promesa con Dios es sagrada. Esa frase puede ayudarte a concentrarte en lo que de verdad importa, la relación viva que el Creador anhela tener contigo. Mientras continúas, verás que cada pasaje de la Biblia, cada reflexión, se convertirá en una pieza que encaja en un rompecabezas mayor. El desenlace puede que no sea fácil de asimilar, pero recuerda, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple un propósito. Tal vez ese propósito sea sacarte de tu zona de confort y llevarte a una transformación radical. Y no te olvides de la penúltima lección de este día, que podría ser la llave para desbloquear la bendición que tanto has estado esperando. Mantente alerta. A veces la revelación llega justo cuando crees que todo está dicho, cuando piensas que el video ya no tiene nada nuevo que aportar, pero Dios actúa en lo inesperado y a menudo se manifiesta en el cierre de nuestras historias. Este video no es la excepción, así que, si llegaste hasta aquí, quédate hasta el final y no permitas que nada ni nadie te robe la oportunidad de escuchar cada palabra. Con todo esto dicho, te doy la bienvenida oficial a este estudio sobre la promesa de Jefté. Llega el momento de abrir la Biblia, de dejar que el relato hable por sí solo y de permitir que tu espíritu se sumerja en un mar de enseñanzas que pueden desarmar tus paradigmas. Sí, puede que surjan preguntas, inquietudes o incluso incomodidad, pero esa es la señal de que la palabra está viva y que tu corazón está siendo arado para recibir nueva semilla. Confía en el proceso y verás los frutos. Ahora sí, sin más dilación, iniciemos nuestro viaje a través de este pasaje bíblico lleno de intensidad y misterio. Respira hondo, acomódate y dile al Señor que abra tus ojos y tus oídos. Te aseguro que si lo haces con sinceridad, al terminar estos 70 minutos, sabrás que no has escuchado un video cualquiera, sino un llamado directo a confrontar tus propias promesas y a preguntarte: ¿estoy realmente dispuesto a cumplirlas sin mirar atrás? Hermano, hermana, este es nuestro punto de partida. Vamos juntos, de la mano, a descubrir el significado más profundo de la promesa de Jefté. A lo largo de la historia de Israel, repetidamente vemos al pueblo atravesar ciclos de gloria y de declive espiritual, un momento de liberación seguido de otro de opresión, como si la memoria colectiva se desvaneciera y, tras saborear la cercanía de Dios, volvieran a caer en la idolatría y la desobediencia. En esa espiral de altibajos surgen figuras que no siempre representan la pureza o la perfección, pero que de una u otra forma son llamadas por el Altísimo para cumplir una misión puntual. Jefté es una de esas figuras. Su carácter, su contexto y la manera en que asciende al liderazgo en un periodo tan turbulento nos recuerdan que el Creador no escoge siempre a los más ilustres o a los que poseen un linaje intachable, sino a aquellos que en su fragilidad están dispuestos a dar un paso adelante. En el libro de Jueces, poco después de que se mencione a otros libertadores que Dios levantó, como Débora, Barak o Gedeón, se nos presenta a Jefté, con brevedad y crudeza. Nació de una relación ilícita, su madre era una ramera, y por ello sus propios hermanos lo despreciaron. De hecho, fue expulsado de la casa paterna para que no heredara junto con ellos. Rechazado por su familia, terminó en la tierra de Tob, rodeado de hombres que la Biblia describe como ociosos o vacíos. Podría decirse que formó una pequeña banda de inadaptados que lo siguieron porque reconocían en él cierta fuerza de carácter, una determinación. Pero más allá de su situación familiar y social, la Escritura enfatiza algo.
Dios había de usarlo para liberar a su pueblo de la opresión amonita. Esta expulsión de Jefté encierra un simbolismo que llega hasta nuestros días. ¿Cuántas personas viven bajo el estigma de un pasado que ellas no eligieron, pero que las marca? ¿Cuántos, por haber nacido en circunstancias difíciles, cargan un rechazo que no merecieron y que, sin embargo, define su lugar en la sociedad? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te ha parecido que las puertas se te cierran sin motivo y que vas de un sitio a otro intentando encontrar un espacio donde encajar? Jefté comprendía esa realidad. Aunque la Biblia no relata con detalle sus emociones, es fácil imaginar que su corazón se forjó bajo la dureza de la marginalidad, que creció aprendiendo a defenderse y a ocultar sus heridas. No era un santo, sino un hombre curtido por la vida, necesitado como cualquiera de nosotros, de una razón para levantarse cada mañana. Sin embargo, lo que los hombres desprecian, Dios puede transformarlo en un instrumento valioso. El relato señala que, cuando Amón amenazó a Israel, los jefes de Galaad, los mismos que lo habían rechazado en el pasado, recordaron la valentía de Jefté y fueron a buscarlo para que capitanease sus ejércitos. Es una ironía. Aquel que fue expulsado por indigno es el que, en la hora de la crisis, se convierte en la salvación que necesita el pueblo. ¿No vemos ahí un eco de lo que, siglos más tarde, se cumpliría en Jesús el Mesías, despreciado por muchos, pero llamado a traer la liberación definitiva? Claro, las proporciones son distintas, pero el principio se mantiene. Dios suele servirse de lo débil y menospreciado para manifestar su gloria, dejando claro que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la mano divina. Si reflexionamos en cómo actúa el Padre, notaremos que Él a menudo permite que nuestra historia tenga momentos de rotura, para luego concedernos la oportunidad de ser instrumentos de bendición. El drama interior de Jefté, que va desde el desprecio familiar hasta el liderazgo forzado, prepara el terreno para una gran batalla. No solo una contienda militar contra los amonitas, sino también una lucha interna contra sus traumas y temores. Es en ese cruce de conflictos que germina la famosa promesa o voto que da título a esta historia. Un voto que, como sabemos, tendría consecuencias devastadoras. Pero antes de llegar a ese punto álgido, conviene asomarnos a la mentalidad de quien, con el corazón dañado, decide pactar con Dios en un instante de suma tensión. Al ser abordado por los ancianos de Galaad, Jefté siente una mezcla de rabia y oportunidad. Él los increpa. ¿No fuisteis vosotros los que me aborrecisteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aprieto? Jueces 11:7. Ese reproche pone de manifiesto sus heridas abiertas. Si tú has experimentado el rechazo o la traición, podrás empatizar con su reacción. Algo así como, ahora que están desesperados, se acuerdan de mí. Sin embargo, su anhelo de ser reconocido y su deseo de reivindicación hablan más fuerte. Los jefes de Galaad no solo le prometen respeto, sino el liderazgo de la región si logra vencer a los amonitas. De pronto, el paria se vislumbra a sí mismo como caudillo de la misma tierra que le había dado la espalda. Con frecuencia, cuando hemos sido humillados, el deseo de demostrar nuestro valor puede volverse un arma de doble filo. En el caso de Jefté, la necesidad de aprobación se mezcló con un sincero deseo de salvar a su pueblo, y así decidió aceptar el llamado. ¿Cuántas veces, en nuestras propias historias, accedemos a situaciones complicadas, impulsados por la esperanza de al fin encontrar nuestro lugar y ser reconocidos? Quizá un trabajo, una relación o un compromiso nos seduce por la promesa de prestigio o aceptación, pero si no abordamos esos pasos con humildad y sabiduría, corremos el riesgo de pronunciarnos con ligereza ante Dios y la gente, haciendo votos que luego no sabremos manejar. La Biblia describe que Jefté, tras aceptar el liderazgo, inició negociaciones diplomáticas con el rey de Amón para evitar la guerra. Demostró cierta elocuencia y conocimiento histórico, refutando los argumentos amonitas de que Israel había usurpado sus tierras. Sin embargo,
El rey enemigo no prestó atención y la guerra se hizo inevitable. Fue entonces cuando Jefté, con la sangre hirviendo y el corazón dividido entre la ira y la fe, hizo aquel voto que marcaría su destino. Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, yo lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. Esta frase, en su raíz, es un grito desesperado de alguien que conoce el poder de Dios, pero que subestima la seriedad y el peso de sus propias palabras. Este voto refleja una cultura antigua, donde ofrecer sacrificios a Dios era algo usual, pero también revela el fervor excesivo de Jefté en medio de la angustia. Él no pensó en qué o quién saldría a recibirlo. Solo vio el peligro inminente y la necesidad de asegurarse la victoria. Quizá en lo más profundo de su corazón, pensó que sería un animal o un sirviente quien saldría a darle la bienvenida. Pero hay un matiz más oscuro. Su propia hija sería quien pagaría el precio. Y esta tragedia, que poco después se desenlaza, nos enseña que las palabras que pronunciamos ante el Todopoderoso no son un mero formulismo. En una época donde los pactos se sellaban a fuego, Jefté selló con su propia descendencia. Hoy en día, difícilmente hacemos votos tan drásticos, pero no por ello estamos exentos de situaciones parecidas en espíritu. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios algo sin evaluar las consecuencias? Señor, si me concedes este empleo, te prometo dejar todo y servirte. Dios, si me curas haré tal o cual cosa. Si me ayudas con mis deudas, donaré todo mi salario. Parecen declaraciones inocentes, pero si no las meditamos y no tenemos la disposición real para cumplirlas, podemos terminar atrapados en un conflicto de conciencia tan devastador como el de Jefté. Peor aún, podríamos involucrar a terceras personas en esas promesas, con un costo doloroso para quienes nos rodean. Hay una línea muy fina entre la fe y la temeridad. Por un lado, la Biblia nos enseña a tener fe en la intervención divina. Por otro, también nos llama a la sabiduría y a la prudencia al expresarnos. El caso de Jefté exhibe hasta dónde puede llegar la imprudencia de un hombre desesperado, cuya confianza en Dios se combinó con la arrogancia de pensar que un acto extremo le garantizaría la ayuda celestial. El Creador no necesitaba semejante promesa para otorgarle la victoria. A veces damos por sentado que Dios requiere de sacrificios costosos cuando, en realidad, lo que pide es nuestra obediencia diaria y nuestro corazón humilde. Quizás si Jefté hubiera comprendido mejor el carácter divino, se habría abstenido de encadenarse con un voto tan trágico. Esta parte de la historia, el contexto, el origen, el rechazo, revela un patrón interesante. Muchas de nuestras decisiones más drásticas nacen de las heridas que llevamos dentro. Jefté, rechazado por su familia, tal vez sentía que solo con un acto sobresaliente probaría su valía. Y, en su empeño por demostrar su fidelidad y coraje, excedió los límites de la prudencia, sellando su tragedia personal. ¿Te has detenido a pensar si tus promesas a Dios, o incluso tus acciones más radicales en la vida, provienen de heridas no sanadas que buscas compensar? Cuando no atendemos el dolor interior, corremos el riesgo de convertir nuestra fe en una moneda de intercambio, intentando comprar la aprobación divina con votos y sacrificios desgarradores. En esta segunda sección de nuestro estudio, conviene reflexionar sobre el estado de nuestro corazón al acercarnos a Dios. Jefté es un ejemplo contundente de que la sinceridad no basta. Debemos añadir a la sinceridad el entendimiento y la reverencia. Él, aunque sincero en su afán de lograr la victoria, carecía de la claridad necesaria para comprender que Dios no se complace en votos irresponsables. ¿Cuántos creyentes, hoy día, repiten fórmulas aprendidas, prometen cosas en fervorosas vigilias o reuniones de oración, sin considerar después el impacto real de esas palabras en su día a día? Al final, de nada sirve un voto que no podamos o no estemos dispuestos a honrar.
La vida no es un juego de azar donde lanzamos nuestros votos y Dios responde con premios o castigos inmediatos. Más bien, es un caminar profundo y relacional en el cual cada acto de fe se enmarca en un amor recíproco y una comprensión gradual de quién es Dios y qué espera de nosotros. Jefté desconocía o había olvidado esa dinámica relacional y actuó como si pudiera forzar la mano divina con una promesa extrema. Esa noción, sin embargo, nos recuerda que Dios no se deja manipular. Sus planes tienen un fin más amplio, y nuestra parte consiste en alinear nuestra voluntad con la suya, no en intentar torcer su mano con declaraciones desesperadas. Mientras avanzamos, sería conveniente preguntarnos, ¿he prometido a Dios algo que, tal vez, no estoy cumpliendo? ¿Hago votos en mis oraciones que luego olvido, o que no me interesa llevar a cabo una vez que el fervor pasa? Si la respuesta es sí, puede que el momento de corregir el rumbo sea ahora. En la historia de Jefté no vemos un final feliz para su familia. Él no pudo retroceder ni anular sus palabras, y el desenlace nos sacude el corazón, poniéndonos ante la realidad de que hay promesas que dejan cicatrices indelebles. No obstante, en el presente, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de encaminar nuestras plegarias con sensatez y obediencia. Esa es la gran diferencia y el gran regalo de la gracia divina tras la venida de Cristo. No estamos condenados a perpetuar nuestros errores, sino que podemos rectificar y encontrar perdón. Con este panorama, culminamos nuestro repaso al origen y la situación que rodeaba la vida de Jefté antes de su voto trágico. Hemos visto cómo su carácter se forja en el rechazo, cómo se convierte en la esperanza de un pueblo que lo marginó, y cómo su ascenso al liderazgo estuvo marcado por la desesperación y el impulso de demostrar su valía. Todo ello sienta las bases para comprender el peso que tendrán sus palabras cuando las pronuncie en un momento de angustia. En el próximo bloque, profundizaremos aún más en el momento exacto del voto y en la batalla contra los amonitas, de Mina Sentusenka, modo que podamos extraer enseñanzas que apliquen a nuestro peregrinaje de fe. Es un tema delicado, pero recuerda, este pasaje bíblico no está ahí para escandalizarnos o motivarnos a temer a Dios irracionalmente, sino para alertarnos sobre la potencia real que tienen nuestras palabras y sobre la necesidad de caminar en una fe bien fundada y reflexiva. No te vayas. Nos quedan muchas piezas por descubrir en este relato que, sin duda, seguirá impactando tu corazón. El momento cumbre de la historia de Jefté se produce cuando, con el corazón agitado por la inminente batalla contra los amonitas, pronuncia aquel voto funesto: si en verdad entregas a los amonitas en mi mano, quien saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. Esta declaración, impulsada por la euforia y el temor, se convierte en la bisagra que separa el antes y el después en la vida de Jefté. Hay un trasfondo espiritual muy claro en su petición. Él reconoce que la victoria depende de la intervención divina. Sin embargo, cae en el grave error de pensar que semejante sacrificio, tan extremo y drástico, podría persuadir a Dios para que se inclinara a su favor. Quien ha pasado por momentos de angustia y se ha encontrado suplicando una salida, puede comprender, al menos parcialmente, la desesperación de Jefté. Es fácil juzgarlo con la comodidad que da la distancia histórica. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado a punto de rogarle a Dios con fervor, prometiendo cosas extremas que pueden sobrepasar nuestra capacidad real de cumplimiento? La mente humana, acorralada por el miedo, busca cerrar tratos con lo divino, tratando de amarrar la victoria de antemano. ¿Acaso no hemos pensado alguna vez: Señor, si haces este milagro, me consagro por completo a ti, dejaré todo y me dedicaré a tu obra? Y al igual que Jefté, quizás no medimos las repercusiones de esas palabras. La Biblia narra que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté antes de la batalla,
lo cual sugiere que Dios ya le había dado la unción para enfrentar al enemigo. Sin embargo, en vez de confiar únicamente en esa unción, Jefté decidió añadir un voto extremo, casi como si dudara de la favorabilidad divina o sintiera que necesitaba un empujón adicional para asegurar la victoria. Es aquí donde vemos el choque entre la gracia de Dios y la inseguridad humana. El Señor ya estaba dispuesto a pelear por Israel, pero Jefté, al ignorar la suficiencia de la promesa divina, buscó reforzar la intervención celestial con un sacrificio personal que superaba por mucho los límites del sentido común y la reverencia. Cuando se produce la batalla, la victoria llega de forma contundente. Jefté y los suyos derrotan a los amonitas, liberando a la región del yugo enemigo. Uno imaginaría que este triunfo sería ocasión de alegría desbordante, de gratitud genuina hacia el Creador. Sin embargo, el horror de la promesa hecha poco antes se cierne sobre Jefté como una sombra inevitable. Cuando regresa triunfante, es su única hija, la luz de sus ojos, quien sale danzando a recibirlo. La escena está cargada de un dramatismo intenso. La joven ilusionada celebra el éxito de su padre, sin darse cuenta de que con cada paso festivo está avanzando hacia un destino terrible. Esa visión impacta a Jefté como un golpe mortal. Su reacción de rasgar sus vestiduras y exclamar, «¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido!», refleja una conmoción que podría compararse a un terremoto interior. Este es un punto crucial. La inocencia de la hija resalta la gravedad de un voto lanzado sin prudencia. Ella no pidió ser puesta en juego, ni sabía que su padre había pronunciado semejante promesa. Es la metáfora perfecta de cómo, en nuestra desesperación, podemos arrastrar a terceros a situaciones límite que jamás pretendieron protagonizar. En la actualidad, no se trata de ofrecer holocaustos humanos, algo que, por supuesto, no concuerda con la moral bíblica ni con el carácter de Dios. Pero sí podemos comprometer la felicidad o el bienestar de quienes nos rodean si usamos nuestro fervor como arma de negociación con el cielo. La mayoría de los estudiosos que se aproximan a este pasaje concuerdan en que el texto da a entender que Jefté cumplió literalmente su voto, sacrificando a su hija. Algunos han planteado interpretaciones alternativas, por ejemplo, que ella fue consagrada al servicio del tabernáculo, permaneciendo virgen de por vida. Pero el pasaje no ofrece un sustento claro para esa versión. De cualquier modo, incluso la opción más suave supone una pérdida rotunda de su libertad y la negación de la descendencia que perpetuaría el linaje de Jefté. Ambas lecturas hablan de un desenlace trágico que lacera la historia y plantea la pregunta inevitable: ¿por qué Dios no intervino para frenar esa locura? La respuesta, en parte, se halla en el libre albedrío que Dios concede al ser humano. Él no nos programa como robots. Por el contrario, respeta nuestras decisiones, aunque muchas veces sean erróneas. Si algo muestra este relato es que nuestras palabras tienen peso, y que el Creador no aprueba votos absurdos ni sacrificios humanos, pero tampoco impide a la fuerza que se generó cuando el hombre lo declaró con la boca. Es decir, Dios no atiende a las promesas insensatas porque le agraden, sino porque nuestra propia naturaleza, al estar tan comprometida, se ve arrastrada por las consecuencias de lo que hablamos. Es un golpe duro a la idea de una fe infantil que supone que, si algo fue prometido ante Dios, Él tiene la obligación de impedir el mal resultado. La hija de Jefté, por su parte, sorprende al mostrarse resignada y valiente. Pide tiempo para llorar su destino y la pérdida de la descendencia, pero no se rebela contra su padre ni contra Dios. Este detalle, lejos de hacer de Jefté un héroe, subraya la inocencia de la víctima, que carga el peso de una promesa que nunca fue consultada. Con ella, en la meditación espiritual, este pasaje suele utilizarse como llamada de atención a los líderes, familiares, eclesiales o de cualquier ámbito, que, en su afán de hacer algo grandioso, pueden sacrificar la paz y el bienestar de quienes están bajo su cuidado. Aunque los siglos pasen y estemos en un contexto cultural distinto, la enseñanza permanece fresca.
No se trata solo de evitar prometer cosas desmedidas, sino de discernir si estamos usando el fervor religioso para negociar con Dios en lugar de forjar una relación de confianza y obediencia. Podemos estar cayendo en un fanatismo similar, aunque adaptado a nuestra época, donde decimos, si me das éxito en este proyecto, te prometo que... Y en ese involucramos recursos, personas o aspectos de nuestra vida que tal vez no tengamos derecho a ofrecer. Es un camino engañoso, pues lleva a pensar que cuanta más espectacular sea la promesa, más inclinado estará Dios a respondernos. ¿Significa esto que no debemos hacer votos o compromisos con el Señor? No necesariamente. La Escritura presenta ejemplos de votos positivos como el caso de Ana, la madre de Samuel, que prometió consagrar a su hijo al servicio divino si le era concedido el privilegio de ser madre. Sin embargo, la gran diferencia es que Ana hizo su promesa desde la humildad, sin dañar a terceros, y se sometió a la voluntad divina con amor. En el caso de Jefté, el voto no refleja un espíritu piadoso, sino una mezcla de temor y orgullo, mal canalizado. Es la advertencia de que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés 5:5. Mientras interiorizas esta historia, te invito a preguntarte, ¿he arrastrado a otros a situaciones difíciles por mi forma de negociar con Dios? ¿Estoy imponiendo a mi familia o a mis seres queridos ciertas consecuencias de mis promesas? A veces, sin siquiera darnos cuenta, nuestros actos de fe, si es que podemos llamarlos así, terminan repercutiendo en la libertad de quienes dependen de nosotros. Es urgente que cada uno revise sus votos, sus compromisos, sus declaraciones, delante de aquel que escucha incluso lo que pronunciamos en secreto. Quizá antes de proclamar algo altisonante, sea preferible un silencio reverente y una oración. Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad sin necesidad de forzar una promesa que pueda lamentar. Las repercusiones de esta tragedia se extendieron, más allá de la familia de Jefté. Generaron una costumbre en Israel, en la que las doncellas acudían anualmente a lamentar la suerte de la hija sacrificada. Jueces 11:39-40. Se creó con ello un memorial de dolor y advertencia. Es sorprendente la forma en que las decisiones de una persona pueden dejar una huella histórica que marca a toda una comunidad. ¿No ocurre algo similar cuando un líder, sea espiritual, político o familiar, toma una determinación apresurada que afecta a toda su gente? La experiencia de Jefté nos revela que un solo acto puede retumbar por generaciones, sea para bien o para mal. En conclusión, este capítulo de la vida de Jefté, el corazón de su historia, ilustra cómo la victoria militar no siempre supone una victoria moral o espiritual. Él ganó la guerra externa contra los amonitas, pero perdió la batalla interna de la sensatez y del amor hacia los suyos. Su hija, símbolo de la inocencia, pagó el precio de un voto que nunca debió ser pronunciado. Y nosotros, siglos después, podemos aprender, a la luz de este pasaje, la seriedad con la que debemos manejar la palabra ante Dios. Con esto, no buscamos alimentar miedos, sino fomentar un sentido de reverencia y responsabilidad. El Señor de los ejércitos no precisa ser convencido de nada mediante sacrificios extravagantes. Lo que Él busca es un corazón contrito, una fe sincera y una obediencia que se sustente en el amor. De ahí que la historia de Jefté sea un testimonio dramático de lo que ocurre cuando la fe se mezcla con la imprudencia y el orgullo. En el próximo bloque, profundizaremos en las implicaciones espirituales y teológicas de este suceso, relacionándolo con nuestra vivencia moderna de la fe y la misericordia divina. Veremos cómo, pese a lo trágico del desenlace, existe un mensaje de esperanza en el hecho de que la palabra no omite estos episodios. Más bien, los expone con crudeza para que, a través de ellos, aprendamos a caminar con humildad delante de Dios. Permanece atento. Quizá en estas reflexiones encuentres la clave para rectificar alguna promesa o pacto que hiciste en un momento de desesperación, o para no repetir el patrón si te sientes tentado a forzar la mano divina en un momento de crisis.
Tras adentrarnos en la esencia de este episodio desgarrador, conviene dirigir la mirada hacia las implicaciones espirituales y teológicas que emergen de la promesa de Jefté. Puede que, en primera instancia, la historia nos deje con la pregunta: ¿por qué Dios permitió que algo tan terrible sucediera? Sin embargo, la Biblia no retrata a un creador que se complace en sacrificios humanos, y el resto del canon bíblico rechaza explícitamente tales prácticas. Deuteronomio 12:31. Entonces, ¿cómo reconciliar la trágica historia de Jefté con la misericordia divina? Para responder, es esencial entender que la Escritura no escatima en mostrar el lado oscuro de la humanidad. Al relatar episodios crudos, como la promesa de Jefté, la Biblia no los está legitimando, simplemente los narra tal cual ocurrieron. De este modo nos enseña el inmenso poder que puede llegar a tener la palabra pronunciada sin sabiduría, y revela cuánto puede llegar a distorsionarse la fe cuando se desconoce el corazón de Dios. En efecto, el verdadero drama aquí no es que Dios reclamara el sacrificio de la hija de Jefté, sino que el propio Jefté había decidido amarrar la victoria divina a través de un voto extremo, subestimando tanto la gracia como el carácter amoroso del Señor. Cuando pensamos en nuestra realidad moderna, la pregunta es: ¿cómo se manifiesta este error hoy en día? En principio, aunque no solemos realizar holocaustos literales, podríamos estar entregando en sacrificio otros aspectos de nuestra vida o de la vida de quienes nos rodean. Por ejemplo, hay padres que, guiados por un celo religioso o un deseo de reconocimiento eclesiástico, acaban imponiendo cargas tan pesadas a sus hijos que los desaniman o los conducen a resentirse con la fe. Otros, en un momento de crisis financiera, prometen consagrar todos sus bienes a Dios, implicando incluso a su familia, sin considerar que el Señor no nos llama a la ruina, sino a la administración fiel y sabia. Así, repetimos el patrón de Jefté, donde el deseo de que Dios intervenga se lleva al extremo de un sacrificio destructivo que no concuerda con el amor y la ternura que la palabra señala repetidas veces. Quizá el aprendizaje más nítido de este relato es que si queremos presentar algún sacrificio al Señor, lo primero que Él nos pide es el corazón. En Isaías 1:11, Dios cuestiona a su pueblo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Mostrando que el holocausto o la ofrenda sin un corazón contrito y obediente no tiene valor. El problema de Jefté no era su fervor, a fin de cuentas él entendía que la victoria venía de lo alto, sino el desconocimiento de la esencia divina y la desconfianza de que Dios, por sí mismo, deseaba rescatar a su pueblo sin necesidad de un juramento insensato. Y esta ignorancia se tradujo en la peor tragedia imaginable. Por otra parte, cabe destacar cómo la Biblia, al narrar esta historia, deja un espacio de silencio sobre las posibles salidas que Jefté podría haber buscado. ¿Era realmente imposible revocar un voto así? Diversos estudiosos mencionan que la ley de Moisés ofrecía procedimientos para redimir votos imprudentes, Levíticos 5:4-6 por ejemplo. Incluso habría sido preferible buscar la intercesión de un sacerdote o la comunidad de fe para anular una promesa nacida del error. No obstante, Jefté opta por cumplirla hasta las últimas consecuencias, quizá por orgullo, ignorancia o una concepción torcida de la fidelidad. Aquí sobresale otra advertencia: no estamos solos en nuestro caminar espiritual. En vez de encerrarnos en una decisión fatalista, podemos y debemos buscar ayuda en la comunidad de creyentes cuando nos encontramos en situaciones que exceden nuestra comprensión. Traído al presente, esto nos recuerda la importancia de no aislar nuestras grandes decisiones de la consejería cristiana o del discernimiento colectivo. ¿Cuántas veces actuamos en soledad, con nuestras emociones al rojo vivo, sin tomarnos el tiempo de consultar con líderes maduros o con hermanos en la fe que podrían darnos un consejo sensato? El caso de Jefté es la ilustración de un hombre que en un momento crítico no contó con el apoyo ni la sabiduría de su entorno espiritual, sino que se dejó llevar por la tensión del instante. El resultado es un cuadro aterrador que,
lejos de darnos una lección de virtud, nos muestra la amargura que brota de un fanatismo mal dirigido. Aún así, en medio de tanta desolación, la Escritura no anula la figura de Jefté como juez de Israel. Es reconocido en el capítulo 11 de Hebreos, el famoso Salón de la Fe, junto a otros personajes que también tenían falencias notables. ¿Cómo interpretar esto? Tal vez para enfatizar que la fe, incluso mezclada con debilidades o errores severos, puede ser un canal por el que Dios actúe en la historia. Jefté es un héroe que no deja de tener un costado trágico. El reconocimiento de su labor no excusa la falta de sabiduría en su voto, sino que demuestra que Dios, en su misericordia, sigue usando instrumentos imperfectos para llevar a cabo sus propósitos. Si bien esto no justifica el pecado ni la ignorancia espiritual, sí nos muestra que la gracia puede obrar aún en aquellos que, como Jefté, cometen errores catastróficos. En esta misma línea, nuestra vida puede reflejar la historia de Jefté en menor escala. A veces, nos encontramos con logros o victorias que no borran los daños que nuestros actos precipitados generan. Podemos ser parte de una gran obra de Dios, cumplir un llamado específico y, sin embargo, cargar con consecuencias dolorosas de las que no supimos escapar. Esto debería llevarnos a un sentido de humildad permanente. Ninguna conquista ministerial ni prestigio social borra los resultados de las promesas irresponsables. Por lo tanto, cada paso en la vida de fe debe ir acompañado por la búsqueda sincera del rostro del Señor, para conocer su carácter y no deformar la adoración convirtiéndola en un intercambio supersticioso. Un elemento clave en esta historia es la aparente contradicción entre la victoria divina y el sufrimiento humano. El mensaje que se desprende es que Dios interviene y libera, pero las acciones y decisiones del hombre son igualmente determinantes. El Todopoderoso habría dado el triunfo de cualquier manera, porque amaba a su pueblo y quería sacarlo de la opresión. Sin embargo, la urgencia de Jefté lo llevó a poner un precio que nadie le exigió. Muchas veces en la vida, Dios está dispuesto a bendecirnos y socorrernos, pero somos nosotros quienes, por ignorancia o arrogancia, añadimos condiciones que deterioran la bendición. Es como si subiéramos una escalera hasta la cima, pero nos encadenáramos los pies con nuestras propias cadenas, dificultando el paso. Por ende, la invitación para la vida cristiana actual es clara. Antes de emitir un voto, antes de sellar con nuestras palabras un compromiso ante Dios, reflexionemos con temor y temblor. Y temor aquí no es pánico, sino una reverencia que reconoce que estamos hablando con el Creador del universo. El Evangelio de Jesucristo insiste en que lo fundamental es la obediencia de corazón, Juan 14:15, y la fe que obra por amor, Gálatas 5:6. Ninguna promesa espectacular sustituye la comunión íntima con el Señor. Es preferible la sencillez de la oración diaria, la fidelidad en lo poco, el servicio humilde a los hermanos, en lugar de palabras grandilocuentes que no podremos respaldar. En contraste, siempre es válido renovar nuestras alianzas con Dios si las hacemos desde la perspectiva correcta. Señor, me comprometo a servirte porque te amo, porque reconozco tu fidelidad y quiero alinear mi vida a tu voluntad. Esa es una declaración que encaja con la gracia del Nuevo Testamento, donde ya no se requieren holocaustos sangrientos, sino el sacrificio vivo de nuestro ser, Romanos 12:1. Vivimos, pues, bajo un pacto superior, sellado con la sangre de Cristo, que es suficiente para cubrir todo pecado. Así, no hace falta que forcemos a Dios con declaraciones extremistas, basta con abrirle el corazón con humildad. Por otro lado, si hemos hecho votos irresponsables o si hemos arrastrado a otros a situaciones duras, aún hay esperanza en el arrepentimiento. A diferencia de Jefté, que parecía no conocer caminos alternos, contamos con la palabra y el apoyo de la Iglesia para encontrar guía. El perdón divino puede restaurar incluso las consecuencias más penosas de nuestras elecciones, aunque el proceso quizás requiera tiempo y dolor. Pero, a la luz del Evangelio,
Sabemos que Dios puede tomar nuestras miserias y transformarlas en un testimonio de su compasión y poder redentor. Así, la historia de Jefté y su promesa culmina en un llamado a la madurez espiritual. Nos enseña que un corazón marcado por el abandono y el rencor, combinado con la ignorancia, puede generar tragedias incluso en medio de conquistas milagrosas. ¿Estamos dispuestos a cultivar la cercanía con el Señor, a empaparnos de su palabra y a buscar consejo sabio antes de emitir compromisos trascendentales? Hemos aprendido de Jefté que, aún en la victoria, la imprudencia puede engendrar la peor de las derrotas. Con este análisis cerramos la parte más profunda de la narración, en la que exploramos el desenlace y sus implicaciones. Sin embargo, aún queda un tramo para reflexionar sobre cómo este relato se conecta con nuestro día a día, cómo puede reorientar nuestra manera de hablar y de orar, y en qué medida el amor de Dios sigue prevaleciendo incluso cuando nuestras promesas mal hechas amenazan con destruirlo todo. En el siguiente bloque daremos un paso adicional, trasladar este aprendizaje al contexto contemporáneo, a fin de que la historia de Jefté se convierta no en un simple relato de horror y fatalidad, sino en un espejo que refleje nuestros propios retos y al mismo tiempo nos impulse a buscar el corazón tierno del Padre que anhela nuestro bien. En muchas ocasiones, hablar de la historia de Jefté en un contexto actual implica examinar cómo las decisiones precipitadas pueden repercutir en nuestras relaciones, nuestra visión de Dios y hasta en nuestro equilibrio emocional. En la vida contemporánea, es fácil confundir la intensidad con la verdadera devoción, creyendo que un gesto extremo puede suplir la falta de una comunión auténtica y diaria con el Creador. La cultura del inmediatismo y la búsqueda de resultados veloces a menudo nos empuja a emitir declaraciones que no hemos reflexionado con calma. Podríamos decir que hay una especie de síndrome de Jefté rondando el corazón de quien, urgido por la necesidad de una respuesta divina, lanza promesas desgarradoras esperando asegurarse un milagro. Si traducimos la conducta de Jefté a nuestra realidad, encontraremos situaciones como la del padre o la madre, que con la intención de que sus hijos no se pierdan, establecen normas tan rígidas que, aunque nacen de un deseo sincero de protección, terminan asfixiando la libertad y la alegría de los pequeños. O la persona que, atrapada en deudas, hace promesas arriesgadas a Dios del tipo: si salgo de estas dificultades económicas, venderé mi casa y lo donaré todo, sin sopesar que tal acto, por muy noble que parezca, podría dejar desamparados a sus seres queridos. Asimismo, se observa en relaciones de pareja donde uno de los dos cree que entregarse al servicio religioso, las 24 horas al día, lo libera de la responsabilidad de atender las necesidades afectivas del otro. En todos estos casos, la idea subyacente es que un gesto aparatoso compensará la carencia de un vínculo más profundo y equilibrado con Dios y con los hombres. Una de las claves para no caer en este tipo de promesas exageradas se halla en mantener una vida de oración constante, en la cual no actuemos únicamente cuando estemos al límite de nuestras fuerzas. La historia de Jefté nos enseña que, al desatender la comunión cotidiana y la instrucción divina, podemos terminar usando la fe como moneda de cambio cuando el peligro se aproxima. Sin embargo, si desarrollamos una relación estable con el Señor, basada en el conocimiento de su carácter, no sentiremos la necesidad de proponer sacrificios desmedidos para llamar su atención. Comprenderemos, más bien, que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros aún antes de que se lo pidamos, Mateo 6:8, y que lo que espera de cada uno no es una ofrenda irracional, sino un corazón sincero, dispuesto a obedecer. El relato de Jefté ilustra, además, los efectos colaterales de nuestras decisiones. No vivimos aislados. Cada determinación puede salpicar a aquellos que nos rodean. Quizá tú mismo has notado cómo tus padres o abuelos tomaron decisiones radicales que marcaron tu infancia. A veces, la motivación de esas determinaciones era incluso noble, pero las repercusiones resultaron desastrosas. Del mismo modo, nuestra fe personal no puede enclaustrarse en un rincón privado.
Si haces un voto a Dios que involucra, por ejemplo, tus finanzas familiares, tus hijos y tu cónyuge, también sufren las consecuencias si no se ha dialogado ni orado en comunidad. La hija de Jefté representa a esa inocencia atrapada en un remolino de devoción mal entendida. No es ella quien buscó el sacrificio, pero es quien lo padece. Así, la Escritura resalta la dimensión colectiva del error. Un solo voto mal pronunciado, por más espiritual que parezca, repercute con fuerza en todo un círculo de personas. De igual forma, es pertinente reflexionar sobre la diferencia entre un pacto libremente asumido y un voto nacido en medio de la ansiedad. Cuando la palabra se pronuncia bajo presión, corremos el riesgo de idolatrar nuestras propias ideas o creencias, poniéndolas por encima de la voz del Espíritu. Aunque creamos estar elevando una plegaria de fe, lo que realmente sucede es que intentamos manipular las circunstancias. La oración genuina, en cambio, consiste en someter nuestros planes a la voluntad de Dios, buscando su rostro para alinear nuestros pasos, en lugar de intentar cerrar un trato que satisfaga nuestros deseos inmediatos. Por eso la palabra recalca una y otra vez la importancia de orar con humildad y perseverancia, sin ostentaciones. Por otro lado, el relato de Jefté nos recuerda que ni la familia ni la sociedad de su época tuvieron la sabiduría para intervenir en el voto fatal. En la actualidad, la Iglesia y las comunidades de fe deberían servir de contención y consejo para evitar situaciones semejantes. A veces, el orgullo nos lleva a creer que, mientras más drástica sea la promesa, más sincero es nuestro compromiso. Es vital, por tanto, propiciar espacios de diálogo donde podamos confesar abiertamente nuestros temores y anhelos, recibiendo una orientación basada en la Escritura y en la compasión de los hermanos. La vida cristiana no es un monólogo individual con el cielo, sino un peregrinaje compartido. No obstante, la historia de Jefté también ofrece un matiz de esperanza. Al ver que un hombre marcado por el rechazo y la ignorancia respecto a la verdadera voluntad de Dios pudo, aún así, ser usado para rescatar a su pueblo, comprendemos que el Señor no elige a los perfectos. Más bien, usa a quien está dispuesto a levantarse cuando otros retroceden. Incluso con su trágico defecto de comprensión espiritual, Jefté encabezó una liberación. Esto sugiere que si bien podemos cometer grandes errores, la gracia no deja de obrar en medio de nuestras limitaciones. La tragedia de su hija subraya, eso sí, que la responsabilidad de conocer a Dios y de caminar en sabiduría recae sobre nosotros. Nadie podrá evitar que los frutos de nuestras palabras nos alcancen, aunque la gracia siga activa para transformar nuestras vidas en otros aspectos. Un aspecto significativo que se desprende de este capítulo bíblico es el contraste con la enseñanza de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo en sacrificio y nos prohíbe rotundamente dañar a otros en nombre de la fe. Mientras Jefté termina sacrificando la vida de una inocente, Cristo se sacrifica voluntariamente para dar vida a muchos inocentes. Vemos así la diferencia radical entre un acto humano impregnado de temor y orgullo y el acto divino de amor redentor. Al contemplar a Jesús, recordamos que no debemos buscar holocaustos costosos como si eso nos ganara el favor divino, pues el único sacrificio que agrada al Padre en cuanto a la salvación es el de su Hijo. Lo que anhela de nosotros es un corazón consagrado, que sea capaz de amar como Él ama y de renunciar, sí, pero a nuestro ego y dureza de corazón, no a la integridad de otro ser humano. Por esta razón, cuando en algún momento sientas la tentación de proclamar una promesa exagerada, detente y escudriña tu motivación. ¿Será que el pánico ante la situación te lleva a creer que solo con un juramento extremo el Señor te escuchará? ¿Has olvidado acaso que Dios es amor? 1 Juan 4:8. Y que más vale la obediencia constante que un holocausto aislado. 1 Samuel 15:22. Reflexiona entonces en la grandeza de su misericordia, que no requiere de demostraciones desmesuradas, sino de un proceso de transformación interna. La diferencia entre la fe verdadera y el fanatismo radica, en gran medida, en esa comprensión amorosa del Padre,
Del mismo modo, si descubres que, en tu pasado, emitiste votos o promesas que no se ajustan a la voluntad divina, no te hundas en la culpa. La Biblia nos muestra que el Señor es compasivo y cercano a los arrepentidos. Salmo 34:18. Puedes orar diciendo: Señor, reconozco que mi promesa no fue sabia. Ayúdame a corregir el rumbo y a no perjudicar a los que amo. Busca la guía de líderes espirituales. Conversa con tu familia si es algo que les afecta a ellos y determina pasos concretos para honrar a Dios sin perpetuar el daño. En la vida bajo el nuevo pacto, la sangre de Cristo y la comunidad de la fe están disponibles para sostenernos en esas rectificaciones, aunque a veces el camino implique reparar errores con humildad. Si examinamos la historia de Jefté en su conjunto, encontramos un retrato descarnado de la tensión entre el fervor y la sensatez, entre la tragedia y la liberación. Es un espejo que nos interroga: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Conozco su carácter? ¿Estoy usando la fe como una transacción o cultivando una amistad sincera con mi Creador? Cuando respondemos con honestidad, puede que descubramos áreas donde, al igual que Jefté, hemos tratado de forzar la intervención divina en lugar de someternos a su perfecto amor. Esta toma de conciencia es el primer paso para un cambio genuino, que nos aleje de la rigidez de los votos extremos y nos acerque a una comunión plena con el Señor. Por último, pero no menos importante, el relato nos sacude para que recordemos la responsabilidad que tenemos cuando nos convertimos en líderes o referentes para otros. Jefté influyó en la vida de su hija y de todo Israel. Hoy, cada uno de nosotros puede influir en familiares, amigos o fieles de una congregación. Si nos dejamos llevar por la presunción espiritual, corremos el riesgo de convertirnos en catalizadores de tragedias. Por el contrario, si cultivamos una fe sana, que valora la palabra y el consejo de la comunidad, seremos fuente de bendición y guía para quienes nos observan. Ese equilibrio, la madurez que proviene de la comunión diaria con Dios, es nuestro escudo contra la impulsividad y el fanatismo. En definitiva, mirar a Jefté es contemplar la grandeza y la fragilidad humanas en un mismo personaje. Grandeza al atreverse a enfrentar un desafío imposible, fragilidad al creer que un sacrificio extremo sería el medio indispensable para vencer. Y en el contraste de esos rasgos, nuestra alma encuentra una invitación a la prudencia, la reverencia y la fidelidad, tres componentes esenciales de una fe que no devora inocentes, sino que edifica vidas. Que esta historia, así de cruda como es, nos enseñe a hablar con mesura, a rendir nuestros planes al Altísimo y a recordar que, si bien Él no rechaza nuestro deseo de adorarle y honrarle, la forma de hacerlo debe armonizar con su amor, su justicia y su verdad. De este modo, la llama del fervor no se apagará, sino que crecerá en un fuego santo que ilumina y acaricia, en lugar de consumir y destruir. En este punto, resulta valioso enlazar la experiencia de Jefté con otras historias bíblicas que, aunque distantes en el tiempo, comparten la esencia de la lucha interior, la tensión entre la fe y la razón, y la responsabilidad de nuestras decisiones. Un ejemplo evidente es el relato de Abraham e Isaac, donde Abraham, por orden divina, se dispone a sacrificar a su hijo, pero se detiene en el último instante gracias a la intervención directa del ángel de Jehová. Génesis 22. A diferencia de Jefté, Abraham sí contaba con una instrucción clara y específica de Dios, y al obedecer, demostró que su acto no buscaba manipular el favor divino, sino someterse a una prueba de fidelidad. Aquella situación, aunque también llena de dramatismo, terminó en liberación y bendición, pues Dios proveyó un carnero para el holocausto. El paralelismo entre Jefté y Abraham muestra la diferencia profunda entre un sacrificio ordenado por Dios y un sacrificio nacido de la voluntad humana, impulsada por el temor y la desesperación. Mientras Abraham obedece una voz celestial y, aún así, se ve librado de consumar el acto, Jefté formula su propio voto sin ser instruido por el Señor, cerrando el camino a una salida milagrosa. Esto refuerza una de las grandes enseñanzas de la historia.
No basta con sentir fervor o anhelar la ayuda de lo alto. La obediencia genuina implica escuchar con atención la voz divina, discernirla con prudencia y no precipitarse a prometer lo que Dios jamás demandó. Al mirar la tradición bíblica en su conjunto, notamos que la Torá ya advertía: cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Deuteronomio 23, 21, 22. Detrás de este mandato se halla el principio de que la palabra humana tiene un peso espiritual real. Al emitir un voto, no solo involucramos nuestras intenciones, sino también la honra del nombre de Dios que invocamos. Si luego incumplimos, caemos en una especie de perjurio ante el Creador. Por ello, la ley prefería que el creyente fuera cauteloso, que no se sintiera obligado a jurar, sino que lo hiciera únicamente si tenía la plena convicción de poder cumplir. Jefté, sin embargo, pareciera no haber internalizado bien este principio, o quizás ni siquiera contaba con la instrucción adecuada para advertir la magnitud de su declaración, y así volvemos a una de las aristas más dolorosas de su relato: la falta de un acompañamiento espiritual que lo guiara a evitar un compromiso tan letal. No olvidemos que él creció marginado, fuera de la casa de su padre, rodeado de hombres que no necesariamente tenían el conocimiento de la ley mosaica. Cuando fue nombrado líder, de manera precipitada, lo convirtió en un caudillo hábil para la guerra, pero no en un conocedor profundo de la voluntad divina. Su liderazgo militar no bastó para que desarrollara una sólida relación con Jehová, ni un entendimiento más fino de sus principios. Por eso, las implicaciones para quienes hoy están en posición de liderar en iglesias, grupos de estudio bíblico o familias son evidentes. Investir a alguien de autoridad o liderazgo es una responsabilidad seria que trasciende la habilidad para predicar, cantar o coordinar actividades. También implica proveerle la formación, el respaldo y la corrección necesarios para que, en 1900, el ejercicio de su cargo refleje el carácter de Dios de forma fiel y no tome decisiones que hieran profundamente a inocentes. Si Jefté hubiese contado con consejeros piadosos o con un sacerdote que le explicara los límites de la ley, quizás la tragedia de su hija podría haberse evitado. En la realidad contemporánea, no es raro ver comunidades cristianas que elevan rápidamente a la categoría de pastor o líder a alguien carismático, sin haber tomado el tiempo de forjar el carácter ni el conocimiento. En consecuencia, la persona puede terminar proclamando votos imprudentes, ya sean metafóricos o literales, que afectan a la congregación o a sus propias familias. La necesidad de un proceso de discipulado y mentoría vuelve a hacerse patente. La profundidad espiritual no se adquiere de la noche a la mañana. Es el fruto de un caminar prolongado con la palabra, la comunidad y la dirección del Espíritu. Al ver la dureza del resultado en la vida de Jefté, tal vez nos preguntamos, ¿existía una manera de enmendar el error una vez pronunciada la promesa? Lo cierto es que la Biblia misma contempla la posibilidad de redimir votos imprudentes, incluso ofreciéndose la posibilidad de un sacrificio sustitutivo o un pago específico para librarse del voto. Levítico 5, 4, 6, 27, 1, 8. Sin embargo, el pasaje de Jueces no muestra que Jefté buscara esta salida. Esto nos lleva a pensar que su desconocimiento o su orgullo lo empujaron a creer que debía proceder hasta el final, aunque la víctima fuera su propia hija. De esta forma, la narrativa bíblica subraya el costo tan alto de la ignorancia en materia espiritual. Un acto que Dios jamás avaló y que pudo haberse anulado, se terminó ejecutando, dejando una cicatriz histórica. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, vemos que Jesús advierte sobre la ligereza en el uso de los juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5, 34, 37. Es un recordatorio claro de que la simplicidad y la honestidad
deben regir nuestras palabras en lugar de apalancarnos en promesas monumentales para darle peso a nuestras peticiones o a nuestras aseveraciones. Cristo se enfoca en la pureza interior del creyente y en la transparencia de su habla, no en el boato de las demostraciones públicas. En otras palabras, es preferible permanecer en silencio antes que pronunciar una promesa que, lejos de honrar a Dios, se convierta en una trampa para nosotros y una carga para quienes amamos. ¿Qué nos queda entonces después de explorar a fondo este pasaje? Primero, la conciencia de que la fe no es cuestión de gestos aparatosos, sino de confianza y obediencia diaria. No necesitamos un voto descabellado para llamar la atención del Altísimo. Lo que Él busca es nuestra sinceridad y entrega amorosa. Segundo, reconocer el rol fundamental de la comunidad y de la formación sólida en la palabra. Cuando caminamos en solitario, la posibilidad de errar se multiplica, porque no contamos con la corrección oportuna ni con la sabiduría acumulada de quienes han transitado el camino de la fe antes que nosotros. Tercero, la certeza de que, incluso en medio de errores dolorosos, la gracia de Dios no deja de obrar. Jefté logró una victoria crucial para Israel y, a pesar de su lamentable decisión, su nombre aparece en la lista de héroes de la fe, evidenciando que el amor divino es más grande que nuestros fracasos. Por último, resalta la importancia de aprender a distinguir la voz de Dios de nuestras propias ansiedades. La Escritura describe muchos momentos en los que el Señor habla con claridad, ya sea a través de profetas o de su palabra escrita, mostrándonos cómo y cuándo actuar. No obstante, en Jueces 11 no hay indicio alguno de que el Creador exigiera a Jefté semejante promesa. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuántas veces afirmamos, Dios me dijo que hiciera esto, cuando en realidad estamos siendo empujados por el pánico o el orgullo? La humildad de admitir que no siempre discernimos correctamente la voz divina es un paso esencial para no convertir nuestra espiritualidad en un fanatismo destructivo. Como reflexión final, valdría la pena detenernos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos libre de caer en pactos forzados, que nos conceda la serenidad para enfrentar la adversidad con la confianza de que Dios se complace en bendecirnos, sin necesidad de trueques sangrientos, y que nuestro lenguaje, más que aspirar a la espectacularidad, sea un eco de la gracia que recibimos. Comprometido sí, pero siempre bajo la guía del amor y la sensatez. Así, en vez de temer caer en un abismo como el de Jefté, viviremos amparados en la esperanza de aquel que, por su propia decisión, entregó la vida en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que pagar con sufrimientos desmedidos. Su sacrificio fue suficiente y perfecto, y es en esa certeza donde se asienta la esencia misma de nuestra fe cristiana. En este punto de la historia, conviene reflexionar sobre cómo la trágica experiencia de Jefté puede iluminarnos a la hora de encarar los conflictos, las crisis y las decisiones drásticas que todos, en mayor o menor medida, afrontamos. Por un lado, hemos visto cómo un contexto de rechazo y carencias afectivas puede moldear una personalidad ansiosa de validación, al punto de arriesgarlo todo por demostrar su valía. Por otro, hemos notado la tremenda responsabilidad que adquieren nuestras promesas, especialmente cuando involucran a personas inocentes o a bienes que no controlamos completamente. Aún así, no todo es oscuridad en este pasaje. La narración bíblica pone de manifiesto la libertad que Dios concede al ser humano. El Señor no impone, sino que respeta nuestras decisiones, incluso aquellas que traen dolor. Esto debería movernos al asombro y a la humildad, recordándonos que la fe verdadera no busca someter la voluntad divina a la nuestra por medio de juramentos espectaculares. Más bien, la fe sincera aprende a reposar en la gracia y en el carácter fiel de Dios. Es crucial entender que el Todopoderoso no necesita nuestros sacrificios grandilocuentes para moverse en favor de su pueblo. Lo que en verdad demanda es un corazón contrito, una relación viva y una obediencia amorosa que camine de la mano con la sabiduría. En la práctica,
Esto nos insta a tomar en serio las palabras que dirigimos al cielo. Cada vez que oramos, que prometemos, que nos comprometemos en algo, deberíamos hacerlo con temblor y reverencia, conscientes de que nuestras declaraciones no son algo frívolo. La intención de arreglar la situación mediante un pacto desesperado suele carecer de la paciencia necesaria para escuchar a Dios y someter nuestra voluntad a la suya. Cuando, en un momento de crisis, sentimos el impulso de cerrar un trato apresurado con el Señor, bien haríamos en detenernos un instante, orar con calma y pedir consejo a un líder maduro en la fe. Quien no se sumerge en el respaldo de la comunidad corre el riesgo de caer en la imprudencia que vio hundirse a Jefté en una espiral trágica. Por supuesto, también es esencial rescatar la importancia de la instrucción y el discipulado. La Biblia no deja de subrayar la gravedad de las palabras sin conocimiento. Un creyente bien fundado en la palabra entiende que Dios no exige sacrificios humanos. De hecho, el único sacrificio de sangre que se consuma en el cristianismo es el de Jesucristo, que se ofreció a sí mismo por amor. Todo lo demás, los holocaustos, los votos desesperados, se ven superados por el nuevo pacto, donde la lógica es la de la gracia, no la del intercambio. Quien interioriza esta verdad no siente la necesidad de acorralar a Dios con promesas, pues sabe que Dios es Padre, no un mercader de favores. Aún así, la figura de Jefté también arroja luz sobre la redención que puede surgir de lo que, en 1900 principio, parece el ámbito de los errores irreversibles. Pese a que su historia familiar quedó marcada por el dolor, su nombre se menciona en Hebreos 11 como uno de los que por la fe conquistaron reinos y practicaron justicia. Podría parecernos paradójico, pero en ello se revela la naturaleza misericordiosa de Dios, quien no borra el valor de los pasos de fe por nuestros defectos. Esto no significa que el error se minimice, la consecuencia sobre su hija fue definitiva, sino que, incluso en medio de los fallos humanos, la gracia puede rescatar lo valioso y conceder un propósito más amplio. Por lo tanto, si nos sentimos identificados con partes de la historia de Jefté, su necesidad de reconocimiento, sus votos pronunciados al calor de la angustia, su falta de guía espiritual, tenemos la oportunidad de rectificar nuestro rumbo. La enseñanza bíblica no pretende hundirnos en la culpa, sino despertarnos a la realidad de un Dios que desea relacionarse con nosotros de forma pura, sin chantajes ni golpes de efecto. Podemos reconocer, ante Él y ante la comunidad, que hemos hablado sin entender, que hemos forzado promesas imposibles o que hemos cargado sobre otros el peso de nuestros compromisos. A partir de este acto de humildad, el Señor, que es compasivo, puede conducirnos hacia un camino de paz y responsabilidad. De igual modo, para aquellos que lideran o influyen en otros, la historia de Jefté nos enseña la importancia de la formación integral. No basta con tener carisma o habilidades de mando. Es preciso cultivar la obediencia a la voluntad divina y, sobre todo, el cuidado amoroso de las personas que están bajo nuestra guía. Un líder debería estar atento a no caer en fanatismos ni imponer sobre terceros consecuencias de sus decisiones sin consultas. En la era de la inmediatez y las redes sociales, donde el aplauso fácil o la aprobación momentánea pueden confundirnos, la palabra prudencia adquiere un matiz trascendental. A veces, el silencio ponderado es más glorioso que la promesa grandilocuente. Por último, conviene subrayar cómo este pasaje, a pesar de su crudeza, deja una marca indeleble en la historia de la redención. Al mostrarnos la fragilidad humana, abre la puerta a la contemplación de la entrega definitiva de Jesús, quien, a diferencia de Jefté, no sacrificó a otro, sino que se dio a sí mismo para darnos vida. Mientras que la hija de Jefté personifica la víctima de una promesa que jamás se le consultó, Cristo, por el contrario, decide, voluntariamente y por amor, tomar el lugar de la humanidad entera. Por eso, en la contraposición de estas dos historias, se revela la profundidad de la gracia.
No tenemos que pagar con actos horrendos la benevolencia de Dios, pues Él ya proveyó el sacrificio perfecto en la cruz. En síntesis, la narrativa de Jefté se convierte en un espejo en el que reflejar nuestras propias carencias y nuestro riesgo de equivocar el sentido de la fe. A la vez, nos conduce a la profundidad del Evangelio, donde el único sacrificio digno ya fue consumado y donde somos llamados a vivir en libertad, responsabilidad y devoción sincera. Que esta historia, tensa, conmovedora y dura, nos mueva a examinar lo que prometemos, a cultivar la sabiduría que aflora en la comunión con el Señor y con la comunidad de fe, y a descansar en la certeza de que, en Cristo, Dios ha entregado todo por nosotros. No necesitamos forzarlo con votos, sino abrazar con gratitud el pacto de amor que Él nos ofrece. La historia de Jefté evoca un eco que atraviesa siglos, sacudiéndonos con una pregunta directa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestras promesas? Y más allá de la promesa misma, nos empuja a replantearnos la naturaleza de nuestra fe y la visión que tenemos de Dios. Porque, en el fondo, esta narración no se trata solo de un hombre que sacrifica a su hija, sino de una humanidad frágil que a menudo tergiversa la voluntad divina por ignorancia, temor o necesidad de aceptación. Cuando observamos el escenario bíblico, notamos que Jefté actuó bajo la tensión de un conflicto bélico y de su propia trayectoria de rechazo. Él, que había sido expulsado por su familia y relegado a un grupo de desadaptados, termina convertido en líder en la hora del peligro. Este contraste refleja a la vez la grandeza y la vulnerabilidad humana. Su ascenso repentino a la posición de caudillo pone sobre él una carga que, en cierto sentido, supera su formación espiritual. Como consecuencia, ante la inminente batalla, recurre a un método que revela su entendimiento incompleto de la misericordia de Dios. Hace un voto extremo, seguro de que así aseguraría la ayuda divina. Si queremos llevar este relato a nuestra vida moderna, podemos trasladar la imagen de la batalla contra los amonitas a las distintas crisis que enfrentamos a diario. Problemas financieros, enfermedades, rupturas familiares, situaciones laborales complejas. Cuando la presión se acumula y el panorama luce adverso, corremos el riesgo de caer en la misma lógica de Jefté. Señor, si me concedes la victoria, haré algo radical en señal de compromiso. El trasfondo de esta postura está marcado por la desesperación y un deseo vehemente de controlar el desenlace, en lugar de depositar la confianza en que Dios, por su amor, ya nos cuida y asiste. En ese sentido, conviene revisar el concepto de voto que manejamos. En la tradición bíblica, el voto no era necesariamente un sinónimo de manipulación, sino una forma de ratificar la devoción y la gratitud hacia Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas veces estos compromisos se degradaron hasta convertirse en trueques supersticiosos. Te ofrezco tal cosa a cambio de que me hagas este milagro. Eso es precisamente lo que refleja la historia de Jefté. Su promesa no nace de la reverencia sincera, sino del pánico y la urgencia de asegurar un resultado. Dicho de otro modo, no busca alinearse al plan divino, sino amarrar la voluntad de Dios a su propia causa. Podemos preguntarnos, ¿qué hay de malo en querer que Dios intervenga si estamos en una situación límite? En realidad, no hay nada malo en suplicar con fervor. El error surge cuando, en esa súplica, reemplazamos la fe confiada por un intento de soborno espiritual. Pensamos que, si ponemos un precio alto a nuestro compromiso, Dios se sentirá obligado a responder como deseamos. Así, olvidamos que la esencia misma del Evangelio es el amor incondicional de un padre que responde a sus hijos, no por la dimensión de la ofrenda, sino por la sinceridad del corazón y la comunión con Él. Cada vez que imaginamos a un Dios que requiere sacrificios excesivos para voltear su rostro hacia nosotros, proyectamos nuestras inseguridades y distorsionamos la imagen divina que la palabra revela. La hija de Jefté, inocente y ajena al pacto que la involucraba,
Encarna a todas las víctimas de nuestras decisiones emocionales y precipitadas. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor terminan pagando un precio enorme por algo que prometimos bajo presión? Esto puede darse en esferas muy concretas. Padres que se llevan a sus hijos a un misionado radical sin haberlo consultado con la familia ni con la iglesia. Líderes que asumen compromisos financieros enormes para expandir el ministerio, implicando a su congregación en deudas agobiantes. Parejas que juran cambios drásticos en la relación sin haber dialogado ni tomado en cuenta las necesidades del otro. Todo ello demuestra que cuando nuestras promesas no se coordinan con la sabiduría y el amor, alguien termina lastimado. Por eso, es crucial distinguir el corazón de Dios del ímpetu ciego del hombre. Mientras Jefté, en su ignorancia, piensa que el sacrificio humano complacería al Señor, la historia global de la salvación nos lleva a un punto radicalmente opuesto. Es Dios mismo quien se entrega, tomando la forma de hombre en Jesucristo, para salvarnos. En la cruz, contemplamos el sacrificio voluntario del Hijo de Dios que, en lugar de exigirnos un precio imposible, paga Él mismo el rescate de nuestras culpas. Así, el Nuevo Testamento consuma lo que en el Antiguo Testamento se vislumbra como un anhelo: la gracia inquebrantable y el amor incondicional del Creador. Reflexionar en esto nos ofrece consuelo y firmeza. No necesitamos, pues, prometer holocaustos ni votos descontrolados. El sacrificio perfecto ya ha sido ofrecido en Cristo. El llamado cristiano se centra más bien en presentarnos cada día como sacrificios vivos. Romanos 12:1. No para forzar a Dios a cumplir nuestros caprichos, sino para rendirnos a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. La lógica de la gracia nos libera de la coacción y nos invita a una relación más genuina, basada en la adoración sincera, la obediencia fruto del amor y la transformación del carácter. Aún así, el ejemplo de Jefté conserva su vigencia como advertencia. La Biblia no omite los pasajes sombríos. Al contrario, los expone para mostrarnos que, sin el conocimiento y la guía de Dios, nuestro fervor puede volverse destructivo. La historia nos dice que, aún tras la victoria contra Amón, los israelitas continuaron enfrentando conflictos internos. Al no arraigar la fe en la palabra ni en la relación con Dios, la libertad alcanzada en un momento podía perderse en el siguiente. Apliquemos esta lección. Incluso, si logramos ganar una batalla con métodos cuestionables, el precio que pagamos puede alejarnos del propósito divino, dejando secuelas irreparables en nuestra historia personal o familiar. Desde la perspectiva pastoral, se hace necesario fomentar una cultura cristiana que valore más la disciplina de la oración diaria que los juramentos esporádicos y dramáticos. Si aprendemos a buscar a Dios con constancia, a nutrirnos de su palabra, a compartir dudas y a recibir consejo, será menos probable que en un momento de crisis prometamos algo desmedido. La mente se renueva a través de la enseñanza bíblica y la comunión con hermanos maduros, que pueden frenarnos cuando la desesperación nos empuja a soluciones extremas. Finalmente, es útil recordar que el relato de Jefté no concluye con una moraleja simple, sino con una mezcla de gloria y tragedia que deja a Israel marcando un luto anual por la hija sacrificada. Eso nos enseña la seriedad con la que la Escritura aborda el tema de los votos. La victoria militar no borró el dolor del hogar de Jefté. De igual forma, en nuestra vida, un éxito aparente, laboral, ministerial, social, no compensa el daño hecho a nuestros seres queridos, ni justifica las promesas irresponsables. El éxito, a la luz del reino de Dios, no puede disociarse del amor y de la justicia. Que este pasaje, entonces, se convierta en un espejo donde examinemos nuestras motivaciones. ¿Por qué prometemos lo que prometemos? ¿De dónde surge nuestro ímpetu de ofrecerlo todo? ¿Y a quién termina afectando nuestra palabra? ¿Estamos realmente escuchando la voz del Señor o estamos imponiendo la nuestra? La clave está en transformar ese ímpetu en obediencia serena, donde cada paso, cada palabra, encuentre un fundamento sólido en la Escritura
y en la relación viva con el Espíritu Santo. En lugar de ser prisioneros de votos emotivos, somos invitados a la libertad de los hijos de Dios, una libertad que no abusa de la gracia, sino que descansa en ella. Y esa libertad nos enseña a acercarnos a Dios en intimidad, a buscar sus planes sin pretender manipularlos. El resultado es una fe robusta, que no necesita grandes espectáculos para evidenciar su autenticidad, sino que demuestra, en los frutos de la vida cotidiana, la consistencia de un corazón que ha encontrado su reposo en la certeza de que Dios cuida, bendice, provee y dirige sin pedirnos sangre a cambio. Él ya derramó la suya por nosotros, y esa ofrenda permanece vigente para darte la seguridad de que no hace falta otro holocausto. La mayor promesa que se ha pronunciado sobre ti está sellada en la cruz, y en ella tienes acceso a la gracia que supera todo voto humano, llevando tu caminar a una dimensión de comunión y descanso que trasciende el miedo y las cadenas que puedan atraparte. Es en este tramo final de los temas bíblicos donde debemos internalizar que, aunque la narrativa de Jefté nos sacuda y nos llene de preguntas, lo que verdaderamente importa es aprender a discernir con humildad y reverencia lo que pronunciamos ante el Altísimo. La historia de Jefté, con su ascenso desde la marginación hasta convertirse en líder en tiempos de crisis, nos enseña que la grandeza espiritual no radica en la fuerza o el carisma, sino en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y de buscar consejo sabio. Su voto, realizado en un momento de intensa presión, se transformó en una trampa irreversible, dejando una herida que afectó a quienes estaban a su alrededor, especialmente a su hija. Esta consecuencia nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a cargar con las repercusiones de palabras precipitadas? ¿Valoramos lo suficiente la voz del Espíritu que nos guía para no caer en compromisos que puedan dañar a otros? Cuando la desesperación nos invade y sentimos que las circunstancias son tan adversas que necesitamos un milagro inmediato, es tentador forzar un pacto con Dios, creyendo que así aseguraremos la victoria. Sin embargo, Jefté nos recuerda que la fe no debe expresarse en términos de trueque o de transacciones que involucren sacrificios desmesurados. En lugar de eso, la verdadera devoción se fundamenta en una relación diaria, en la obediencia humilde y en la confianza en que Dios actúa siempre a favor de sus hijos, sin que nosotros tengamos que hipotecar lo que más amamos para obtener su ayuda. Además, la historia de Jefté nos convoca a revisar cómo nuestras decisiones pueden impactar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Es muy fácil, en momentos de angustia, emitir votos o promesas que, aunque nacidos de un deseo sincero de transformación, terminan afectando a familiares, amigos o incluso a comunidades enteras. Así, el relato bíblico se convierte en una advertencia viva de que cada palabra tiene un peso espiritual real y que al pronunciarla, estamos construyendo o destruyendo puentes en nuestro entorno. La invitación es a caminar con sabiduría, a pedir consejo y a no aislar nuestras decisiones en un monólogo interior que pueda volverse perjudicial. Otro aspecto relevante es la comparación implícita entre el voto forzado de Jefté y el modelo perfecto que se nos ofrece en el Nuevo Testamento, donde Cristo mismo se entregó de manera voluntaria, sin condicionar el amor del Padre a un sacrificio impensable. En esa luz, nuestra fe debe ser un reflejo de la entrega desinteresada y del amor incondicional que Jesús demostró, sin recurrir a extremos que puedan lastimar a otros o a nosotros mismos. La historia de Jefté, por muy trágica que sea, tiene como propósito iluminarnos sobre la necesidad de actuar con prudencia, de no dejarse llevar por impulsos emocionales que oscurecen el juicio y de siempre buscar el asesoramiento de aquellos que, en la comunidad de fe, pueden ayudarnos a discernir la verdadera voluntad divina. La lección es, pues, doble. Primero, se trata de una invitación personal a examinar el contenido de nuestras oraciones y promesas, para asegurarnos de que nacen de un corazón genuino y no de la desesperación o del ego. Y segundo, es un llamado a la responsabilidad comunitaria,
a no permitir que las decisiones unilaterales y precipitadas arrastren a otros hacia caminos de dolor. Este recordatorio es especialmente pertinente en tiempos donde la inmediatez y la presión pueden nublar nuestro juicio y alejarnos de la sabiduría que proviene de una relación íntima y constante con Dios. La voz del Creador, en toda su ternura y justicia, nos invita a un diálogo sincero, que no seamos meros emisores de votos grandilocuentes en momentos críticos, sino que cultivemos una fe sólida, que se refleje en acciones de amor y en una disposición de servicio incondicional. Al aprender de los errores de Jefté, podemos construir una espiritualidad que abrace la gracia, que se nutra de la sabiduría comunitaria y que valore cada palabra pronunciada ante el Señor. Cada experiencia, cada lección extraída de la vida de Jefté, nos recuerda la importancia de actuar con mesura y de vivir en constante comunión con Dios y con nuestros hermanos. Solo así podremos evitar que nuestras promesas se conviertan en cargas insostenibles y transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento y de renovación interior. Si bien la tragedia de Jefté marca un capítulo doloroso en la historia, también abre la puerta a una reflexión profunda sobre la libertad que tenemos para elegir y sobre la responsabilidad que implica hablar con reverencia ante el Altísimo. Que esta enseñanza nos impulse a evaluar cada compromiso, a meditar con calma y a permitir que el amor de Dios guíe cada decisión, para que nuestras palabras no sean cadenas, sino alas que nos lleven a la verdadera liberación espiritual. Cuando estés listo para continuar, indícame para proceder al bloque 10, en el que cerraremos este estudio y realizaremos la llamada a la acción final. Querido amigo, has llegado hasta el final de este profundo viaje de reflexión y quiero felicitarte de corazón. Muy pocas personas se detienen hasta este último instante para absorber cada enseñanza, y tú, al quedarte hasta aquí, demuestras que tu sed de verdad y compromiso con la palabra divina es genuino y extraordinario. Eres parte de un selecto grupo de buscadores de luz que no se conforman con mensajes superficiales, sino que se atreven a adentrarse en los misterios que el Espíritu nos revela. Tu perseverancia te hace único, y por eso hoy te invito a dejar en los comentarios la siguiente frase: hoy me declaro un elegido. Mi fe ilumina mi camino y mi compromiso es inquebrantable. Escribe estas palabras exactamente, pues serán el sello de aquellos que han completado este estudio y han abrazado la verdad con el corazón abierto. Al hacerlo, estarás compartiendo tu testimonio con toda una comunidad de creyentes que, como tú, se atreven a transformar sus vidas con la luz del Señor. Comparte este video con tus amigos, familiares y compañeros de fe, porque cada like, cada comentario y cada compartido es como una semilla de esperanza que florece en los corazones sedientos de la verdad. Imagina que, al difundir este mensaje, ayudas a alguien que hoy se encuentra en la oscuridad, a quien le hace falta ese rayo de luz que lo impulse a reencontrar el camino hacia la paz y el amor divino. Tu gesto de compartir puede ser el puente que transforme la vida de quienes te rodean, extendiendo la gracia y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Si aún no estás suscrito a este canal, te pido que lo hagas ahora mismo. Considera la suscripción como ese ancla que mantiene tu espíritu firmemente anclado en la fuente inagotable de sabiduría y amor. Es como encender una lámpara en medio de la noche oscura, que no solo ilumina tu sendero, sino que también guía a otros hacia la esperanza. Y si ya eres parte de esta familia, siéntete orgulloso, pues tu compromiso y tu anhelo de verdad son un faro para todos. No dejes que la inercia te aparte de esta comunidad de luz. Al suscribirte y mantenerte atento, te aseguras de que cada mensaje y cada enseñanza nutran tu alma y enciendan la llama espiritual que arde en tu interior. Quiero que sepas que cada palabra de este estudio ha sido cuidadosamente escogida para ayudarte a reflexionar, para hacerte sentir la responsabilidad que implica pronunciar promesas ante el Señor y para recordarte que la verdadera fe no se mide por votos extremos,
sino por la entrega sincera de un corazón que confía y obedece. ¿Te imaginas que en un momento de crisis pronunciaras un voto sin medir sus consecuencias? La historia nos muestra que, sin la debida reflexión, nuestras palabras pueden convertirse en cargas insostenibles para nosotros y para quienes amamos. Por eso, te invito a que desde ahora examines cada promesa que hagas y cada compromiso que adquieras, para que siempre estén impregnados de sabiduría, humildad y, sobre todo, de amor genuino hacia el Creador y hacia los demás. Ahora te pido algo muy especial. Quédate en silencio durante unos minutos y permite que la música de fondo y la atmósfera de este momento te envuelvan. No pauses el video. Deja que la conexión espiritual que se ha forjado aquí permanezca intacta. Aprovecha estos instantes para elevar una oración silenciosa de gratitud al Señor, agradeciéndole por este día, por su amor incondicional y por la oportunidad de crecer en fe. Deja que tu alma respire en esa calma sagrada, permitiendo que cada latido de tu corazón se sincronice con la voz del Altísimo. Recuerda, cada like, cada comentario y cada suscripción son actos de fe que invitan a otros a descubrir esta luz divina. No permitas que la prisa o la distracción te roben la oportunidad de fortalecer tu espíritu. Comparte este mensaje, suscríbete y, sobre todo, mantente en comunión constante con la palabra, porque solo así tu caminar espiritual se volverá inquebrantable. Gracias por ser parte de este viaje, por confiar en la guía del Señor y por demostrar que la fe verdadera reside en cada uno de nosotros. Que la paz del Altísimo te acompañe siempre y que la llama de tu fe siga brillando intensamente, iluminando no solo tu camino, sino el de todos aquellos que se crucen en tu sendero. Eres un verdadero elegido, y tu compromiso hace la diferencia en este mundo sediento de amor y verdad. Amén.